Desde que Jesús empezó a enseñar hasta el momento que estuvo aquí en la tierra, enfatizó la necesidad de creer, tener fe, tener confianza en Dios, en su palabra, en su poder, en su gracia. En este momento, cuando faltan pocos días para que sea crucificado, en el momento del relato bíblico, enfatiza la necesidad de creer. Por eso dice, si tienen fe y no dudan. Vamos a Marcos 11, 20 al 21. También está el relato en Mateo 21, 20, 22. En la última semana de la vida de Jesús antes de su crucifixión, lleva a cabo enseñanzas y milagros. Uno de ellos, que al mirar una higuera frondosa, acudió buscando frutos. Al no encontrarlos, emitió un juicio sobre ella. Marcos 11:20 dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Realmente ese acto simbolizó el juicio sobre la falta de fe en Israel, uniendo la vida de simulación de los que, conociendo la palabra, fingían estar cumpliendo los mandamientos. Mateo 21:21 dice, viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Marcos lo relata así. Marcos 11:21 dice, entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Marcos y Mateo registran este acontecimiento que resalta la disponibilidad de Dios para responder a la fe auténtica, genuina, contraria a la que predominaba entre las autoridades religiosas de su tiempo. Mateo 21:21 dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. La declaración de Jesús es una afirmación, es una expresión que sus discípulos de ese momento y de este momento debemos poner en práctica. Esta es una poderosa afirmación sobre el potencial de la fe, de la confianza que los humanos deben depositar en quien consideran que todo lo puede, que puede realizar, generar, hacer, deshacer, construir, destruir y en función de todo eso, descansar de los afanes, de las preocupaciones, de las manipulaciones, de los ataques en la vida cotidiana, en el día a día de cada persona. Para los judíos de ese tiempo, la imagen de mover montes o montañas es simbólica, pues las montañas representaban obstáculos imponentes y desafiantes. Así que esta afirmación es un recordatorio de que la fe puede superar cualquier adversidad, siempre y cuando la confianza esté puesta en Jesús. Si tuvierais fe, confianza inquebrantable, seguridad en que Dios se encargará del asunto, por difícil que parezca. Esa seguridad de que Dios se encargará. Si tuvierais fe y no dudares, esa confianza que no admite duda, esa confianza que no admite ninguna posibilidad de que no se cumpla la palabra que Dios entregó. Todo entonces está condicionado a si tuvierais fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La duda es el inicio de la falta de fe. Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Y se hace hincapié en que se debe pedir. El formato para pedir es mediante la oración. Orar es hablar al Padre en el nombre de Jesús. Según Juan 14:13 y 14, Jesús está hablando con sus discípulos y les dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Jesús en este pasaje de Mateo 21:22 dice claramente, creyendo. Está usando una forma impersonal del verbo que indica la acción que se está llevando a cabo. En este caso es creyendo. Cuando se lleve a cabo la acción de creer, creyendo, deben estar completamente seguros que lo recibirán.
Revisemos Marcos 11, 25 y 26. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Nuevamente utiliza la acción orando, lo que se está llevando a cabo en ese momento. Perdonad. Perdona como una condición para recibir el perdón de Dios por las ofensas de los que están orando. Dice Marcos 11:26, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Cuando no se perdona, el corazón tiene rencor, ira, deseos de venganza hacia alguien. No solo está dañando a la vida emocional, sino que se está alejando de la presencia de Dios. Cuando una persona puede perdonar, ha dejado atrás el pasado y avanza hacia el futuro. Perdonar permite dejar atrás el pasado y avanzar hacia el futuro. En el momento en que se perdona, se liberan de todo el resentimiento que se había construido dentro del que perdona y por tanto se puede experimentar una sensación de paz y seguridad. El perdón es un acto de amor y comprensión hacia el otro, reconociendo la propia humanidad, porque todos pueden cometer errores, de hecho, los cometemos. Jesús quiere provocar cambios en los estilos de vida de sus oyentes. El perdonar es una actitud que nace del corazón del ofendido. No se necesita justificar el comportamiento de la otra persona, pero sí es importante entender de dónde viene y qué circunstancias pueden haber influido. Entonces, perdonar realmente es un acto divino que permite avanzar hacia una vida más plena y serena. Cuando se logra perdonar, se abre el corazón a la presencia de Dios y a la posibilidad de tener relaciones más armoniosas y sanas. Por fin, perdonar es un regalo para el que perdona, pues el perdón también se entiende como soltar y este es el primer paso hacia la libertad y la verdadera armonía. Ahora, Marcos 11, 27 al 33, también lo encontramos en Mateo 21 y en Lucas 20. Dice Marcos 11, 27. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. La llegada de los principales sacerdotes, escribas y ancianos representa la autoridad religiosa y política de Israel. Estos se muestran inquietos por las enseñanzas de Jesús y su creciente popularidad. En ese encuentro se desafía la legitimidad de la autoridad de Jesús. Esa confrontación es algo que sucedió en todo el tiempo que Jesús ejerció su ministerio en la tierra. Esa confrontación refleja una lucha de poder entre la tradición judía y la nueva enseñanza que trae Jesús. Ese enfrentamiento terminará en su arresto, enseguida el juicio, la crucifixión, puntualizando lo que implica seguir a Cristo en medio de la oposición. Marcos 11:28 dice, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Esta pregunta demuestra su interés en criticar a Jesús, no en comprender o aceptar la verdad. Pone a Jesús en una posición de debilidad, tratando de obligarlo a justificar su poder ante una autoridad terrenal que él no aceptaba, porque conocía las intenciones de su proceder. Estas personas estaban tratando de desacreditar su ministerio y su mensaje de una autoridad que a su vez ellos no reconocían, porque en realidad la autoridad de Jesús venía de Dios mismo. Hasta hoy es importante destacar que la autenticidad de la fe cristiana no se basa en la aceptación de los demás, sino en la relación personal con Dios, por medio de lo cual se aprende a escuchar la voz de Jesús y a seguir su enseñanza, incluso cuando esto signifique enfrentar oposición. Dice Marcos 11:29, Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Jesús contesta con otra pregunta, no porque no tenga respuesta,
sino porque de esa manera los obliga a reflexionar en su forma de proceder. Precisamente expresa el motivo de la pregunta que ellos le habían hecho. Expresado en otras palabras sería: Jesús está poniendo en evidencia la autoridad que tenemos nosotros, los sacerdotes, fariseos, escribas, ancianos, saduceos. La gente te está haciendo caso a ti más que a nosotros. Esto hará que la población judía no tome en cuenta nuestras enseñanzas. ¿De dónde sacas todo lo que enseñas? Esto equivale a la expresión: ¿quién te dio autoridad para enseñar de esta manera? Jesús sabiamente les recuerda que el trabajo de Juan, conocido como el Bautista, quien había profetizado precisamente antes de que Jesús iniciara su ministerio de enseñanza. Realmente Juan fue el que puso en evidencia los errores en la enseñanza de las autoridades religiosas de ese tiempo, cuando les dijo: el tiempo es cumplido y el reino de los cielos se ha acercado, cambien su manera de pensar, es decir, arrepiéntanse, vengan a Dios, hablen con Él, confiesen sus pecados, pidan perdón por esos pecados. Jesús les exigía que primero contestaran la pregunta de Jesús. Marcos 11:31 dice: entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo, dijeron a Jesús: no sabemos. Está claro, si decían que Juan era un profeta enviado por Dios, tendrían que aceptar que Jesús también lo era. Pero si decían que el bautismo de Juan no era de Dios, tendrían problemas porque la multitud había aceptado a Juan como profeta de Dios. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Aquí está claro el enfrentamiento entre la autoridad legítima de Jesús y la hipocresía de los líderes religiosos que se negaban a reconocer la verdad de lo que él hacía. Así que Jesús lleva a que la gente reconozca su autoridad. Con esa seguridad se puede confiar en él y en cierta manera lleva a pensar en qué forma se refleja esa misma autoridad divina. Tomando el ejemplo de Jesús, la verdadera autoridad se manifiesta por medio de la humildad, el servicio y el amor. Así que cada cristiano debe ser más receptivo a la guía del Espíritu Santo y a buscar la verdad en las Escrituras, permitiendo que la fe se fortalezca y transforme, aún en medio de los desafíos que se puedan enfrentar. Dice Mateo 21:28. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Es bueno recordar que una parábola es una historia de la vida cotidiana que tiene una enseñanza espiritual para los oyentes. En este caso, Jesús explica cómo las acciones son más importantes que las palabras, pues el hijo que dijo que no iría a trabajar, al final sí fue, como sucedió con los cobradores de impuestos o publicanos, y las prostitutas o rameras, pues aunque eran catalogados como pecadores por sus actividades cotidianas, cuando escucharon la predicación de Juan, se arrepintieron, confesaron, creyeron y cambiaron su estilo de vida. Pero los que se consideraban autoridades religiosas en ese tiempo, cuando escucharon el mensaje de Juan y después el mensaje de Jesús mismo, sí entendieron los mensajes de Juan y de Jesús, pero no quisieron aceptar sus errores, mucho menos arrepentirse y confesar esos pecados delante de Dios. Dice Mateo 21:32, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Con esa actitud,
Los que representaban autoridad religiosa rechazaron la autoridad de Dios por medio de Jesucristo, lo que provocó que no experimentaran ningún cambio, ni en su persona, ni en su familia, ni en la población. Jesús invita a experimentar un cambio interior y a practicar obras de amor y obediencia a la voluntad de Dios. Pero primero habrá que conocer cuál es la voluntad de Dios por medio de la lectura, el estudio, la meditación en lo que dice la Biblia, que es la palabra de Dios para guiar a su pueblo. Vamos a Marcos 12, del 1 al 9. Y también estaremos leyendo Lucas 20, 16, segunda parte. El relato también lo encontramos en Mateo, del 21, del 33 al 41. En ese momento va a contestarles con qué autoridad enseñaba, pero usa una parábola, la que se conoce como la parábola de los labradores o trabajadores malvados. Dice Marcos 12:1. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. El hombre que plantó la viña es Dios mismo. Cuando Dios le dio la ley a Moisés, que en cierto sentido funcionaba como un muro que los apartaba de los pueblos paganos, instruyéndoles respecto a su culto y adoración a Dios, así como ascendía el humo del holocausto, era como esa torre que los distinguía de todos los pueblos. Los labradores eran los gobernantes judíos, los sacerdotes, los escribas, los fariseos. Aunque los fariseos aparecieron en la historia reciente de Israel unos 150 años antes de que Cristo llegara a la tierra. Dice Marcos 12:2. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiera de estos el fruto de la viña. Los labradores son las autoridades religiosas que también Dios designó desde Abraham. Enseguida la tribu de Leví, los levitas, los sacerdotes. Ya en el tiempo de Jesús estaban los sacerdotes, los escribas y los fariseos, principalmente como responsables de la vida religiosa de los judíos. Dice Marcos 12:3. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Los labradores o gobernantes judíos olvidaron que les habían encargado la viña y la explotaron la viña para su propio beneficio, lo que provocó el desacuerdo de Dios. Por eso Jesús tuvo que actuar limpiando el templo. Con esto quedó claro que perdieron la noción de que eran administradores del Señor o dueños de la viña y que tendrían que entregar cuentas de su labor, pero no lo hicieron. Dice Marcos 12:4, volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le dieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Dice Marcos 12:5, volvió a enviar otro, mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Aquí se refiere a los profetas del Antiguo Testamento que no fueron escuchados por los reyes, por los sacerdotes, algunos profetas mentirosos y el pueblo que se desvió de la verdad. Los siervos, los profetas de Dios, los enviados de Dios, los seguidores del reino de Dios que fueron apareciendo a lo largo de la historia como Natán, Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Daniel, Malaquías, Juan Bautista. Dice Marcos 12:6. Por último, teniendo a un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Estos versículos son la profecía que Jesús mismo está diciendo respecto a que pronto lo crucificarán porque no coincidían sus enseñanzas con las de las autoridades religiosas de ese momento. Dice Marcos 12:9, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Para ese momento
Jesús estaba describiendo el trato de Dios el Padre Eterno con la humanidad y el establecimiento de su reino aquí en la tierra, que fue rechazado precisamente por los que debieron recibirlo como el representante de Dios. Al mismo tiempo, estaba confirmando la profecía de que moriría como persona, pero al ser Dios mismo, no podría quedar en la tumba. Jesús estaba seguro de que resucitaría. Aunque ese rechazo a su rey y Mesías le traería consecuencias graves a ellos, a las autoridades religiosas que en ese momento estaban gobernando al pueblo de Dios, pues vendrían juicios severos sobre la nación a propósito de lo que había sucedido con la higuera. Ellos no lo sabían, pero Dios, que es eterno y por eso sabe todo lo que sucederá, anticipa que el reino sería quitado del pueblo de Israel para ser entregado a otros. Esos otros somos los gentiles, según las cartas de Pablo, sobre todo la carta a los romanos. Pues el reino de Dios es inclusivo, o sea, incluye a toda lengua, linaje y nación. Gracias a Dios por haber recibido a toda la humanidad en su gloria eterna. Dice Lucas 20:16, la segunda parte. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Esa expresión deja ver que los que escucharon la parábola sí entendieron que se refería a las autoridades religiosas de su tiempo, los que recibirían ese juicio. Para hoy, cada uno de los que han recibido, que hemos recibido una encomienda para desarrollar en el reino de Dios que se está estableciendo en la tierra, también seremos requeridos cuando el dueño, Dios mismo, quiera hacer cuentas con cada uno para ver cómo ha crecido, cómo se ha establecido el reino aquí y ahora. Vamos a Mateo 21, 42 al 44. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? ¿El Señor ha hecho esto? ¿Es cosa maravillosa a nuestros ojos? Esta es una cita del Salmo 118, 22, 23, que dice, ¿cómo puede Dios hacer que se le considera inútil o despreciable y se convierte en algo de gran importancia? ¿Cómo puede hacer Dios que algo que se considera inútil o despreciable se convierte en algo de gran importancia? Jesús es la piedra angular que da estabilidad y fortaleza a cada vida. No importa cuántas dificultades u obstáculos se presenten, podemos confiar que la piedra angular sostendrá y guiará en el camino correcto. Dice Mateo 21:43, por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Debido a que Israel rechazará al Mesías y su reino, Dios Padre le dará su reino y su poder a otros, a los que acepten el Evangelio, sean o no sean judíos. Mateo 21:44 dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. La piedra representa a Cristo, porque Cristo es el fundamento de la fe cristiana. Caer sobre la piedra se refiere a los que se acercan a Cristo, reconociendo su autoridad y buscando su salvación. Estos experimentarán un quebrantamiento necesario que puede interpretarse como un arrepentimiento verdadero, lo que significa que no es destructivo, sino transformador, permitiendo que el creyente sea moldeado y renovado por la gracia de Dios. Cuando la piedra cae sobre alguien, quiere decir juicio, pues los que se oponen a Cristo o lo rechazan se enfrentarán a las consecuencias de sus decisiones. El maestro está desafiando y mostrando que su rechazo a Jesús tiene graves consecuencias. El uso de la metáfora de la piedra resalta la firmeza y la necesidad de la obra de Cristo que muchos esperaban, pero pocos reconocían. ¿A cuál grupo perteneces? Te recomiendo el primero, el que está formado por todos los que caen sobre la piedra. Dice Mateo 21, 45 al 46. Y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos.
Así que los principales sacerdotes y los fariseos entendieron muy bien que Jesús hablaba de ellos y se refería a ellos. Este es uno de los últimos versículos que habla de los labradores malvados, quienes no aceptaron a Jesús como su Mesías y por ello no seguían su camino. Aquí se destaca que la verdad puede no agradar a alguna persona, pero si es verdad, debe aceptarse. Dice Mateo 21:46, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Todavía en el reloj de Dios no era el tiempo para que Jesús fuera tomado preso. Por eso ellos querían matarle, ya lo tenían en su corazón, pero no lo iban a poder hacer hasta que Dios dijera, aquí, en este momento lo harán, porque Dios es soberano, porque Dios permite lo que Él sabe que conviene a la humanidad. Sí, Jesús vino a eso, a morir, pero todavía no era tiempo. Entonces, la reflexión interesante es la fe, la oración, la confianza, la aceptación de la verdad, el interés por lo eterno. Estamos en Ventana Virtual Cristiana Radio, son con muchos otros compañeros, estamos compartiendo la palabra y también estamos en TikTok, en Instagram, en YouTube, disfrutando la palabra, ese es nuestro eslogan, a nombre de Rosabel Hernández. Y por favor comparte con tus familiares, con tus amigos, para que muchos puedan saber del amor de Dios y de su gracia. Bendiciones.